Por favor, señor Manuel Vargas. ¿Me dices cuándo empieza? Estamos a 1:40, estamos con un minuto para que sean las 55. Entonces, Voy a quitarlo un segundito. no, entonces espérate, los dejo que se acaban de acomodar. Muchísimas gracias. Vamos a esperar solo un minuto para empezar con la transmisión en directo del en vivo que tenemos, entonces les pido un minuto, por favor, antes de comenzar. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la presentación del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia durante el año 2022. En la mesa principal nos acompañan la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señora Juliette de Rivero, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, señora Mireya Pillar, la representante de las plataformas de derechos humanos, señora Aura Rodríguez, el representante y asesor del Ministerio de Defensa, señor Manuel Vargas, y el embajador del Reino Unido, señor George Hodgson. Muchísimas gracias por acompañarnos y damos inicio a esta presentación con la señora Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias, Diana. Saludos a todas, a todos, a todos los que están acá presentes, al panel. Les agradezco mucho su acompañamiento en este evento. Me agradecemos también la participación de todas las personas que nos están siguiendo en redes. Hoy día estamos acá para presentarles el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Este informe cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. El informe analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en el 2022 y hace un énfasis en particular en el impacto de la violencia territorial sobre la situación de derechos humanos. También valora el estado de implementación del acuerdo de paz en los temas relativos a los derechos humanos y revisa las propuestas y las reformas del gobierno en materia de derechos humanos, incluyendo la política de paz total y el nuevo enfoque de seguridad humana que está proponiendo el gobierno. En relación a la violencia, la situación sigue siendo muy grave en los territorios y rindo homenaje a las víctimas de los territorios y las personas que están viviendo en una situación de mucha dificultad y mucha violencia. Hemos visto que en el 2022 siguen habiendo altos niveles de masacres, homicidios de personas defensoras, además de la violencia cotidiana que sufren las poblaciones y la destrucción del tejido social en los territorios. En este informe deploramos la violencia sexual y de género que se utiliza como un instrumento y un arma de guerra, y el reclutamiento infantil, que es una de las principales preocupaciones de las comunidades, pero que aún no se registra en toda su dimensión. En lo que concierne el homicidio de personas defensoras de derechos humanos, en el 2022 la oficina verificó 116 casos. Esto fue un aumento con respecto al año pasado, registramos 16 casos más. Estos 116 casos son los homicidios de 107 hombres defensores de derechos humanos y 9 mujeres defensoras de derechos humanos, 26 líderes indígenas, 15 afrodescendientes, defensores de derechos humanos y defensoras, 53 líderes campesinos, defensoras y defensores de derechos humanos. Además, una mujer trans defensora de derechos humanos.
Es muy importante destacar que dentro de los 116 casos que verificamos, el 45% de los casos de homicidios que documentamos en el 2022 corresponde a integrantes de juntas de acción comunal. Esto es un reflejo de la violencia que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales utilizan contra las estructuras organizativas de las comunidades y de sus líderes. Tratan de usurpar sus cargos, presionar a las juntas de acción comunal, y esta situación es particularmente grave en Arauca, Bolívar y Putumayo. El año pasado habíamos documentado 13 casos de homicidios de miembros de juntas de acción comunal. Este año, en el 2022, documentamos 52 casos. Es una situación muy alarmante y creemos que esto necesita tal vez de una estrategia específica para su protección. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la violencia afecta la pervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes. La violencia busca destruir la fortaleza de los pueblos, destruyendo a sus líderes. En el 2022, muchos líderes étnicos pagaron con su vida la defensa de su territorio y de sus pueblos. En Nariño, la oficina verificó los homicidios de 5 autoridades y guardias indígenas del pueblo Aguá: el de Juan Arlondo Moriano, el de John Faber Nastacuas, Carlos José García, Gerardo Pay y Carlos García. En Chocó verificamos los casos de Luis Champuro del pueblo Bunán y Sarcelino Lana del pueblo Embera. También los asesinatos de los líderes afrocolombianos Julio Cárdenas del Consejo Comunitario Local Barrios Unidos y Freddy Mena del Consejo Comunitario de La Playa. Autoridades, líderes y guardias indígenas del pueblo Nasa también fueron asesinados en el 2022. Los hermanos Marcos Fidel y Albeiro Camayo, Guillermo Chicame, el Tútenas, Miller Correa, Luis Tombé, Yemi Chocue y el niño Breiner Cucuñame. Se debe priorizar la protección de los líderes de los pueblos indígenas y afrodescendientes y sobre todo aquellos que son representantes de pueblos en riesgo de extinción. La violencia se da por la disputa por la tierra y el territorio. En el 2022 documentamos los homicidios de quienes defendían la tierra y el medio ambiente: Teófilo Acuña, Jorge Tafur y Luis Quiñones, así como el homicidio de la defensora de derechos humanos Luz Marina Arteaga. He mencionado solo a 20 de 116 casos que nosotros documentamos en el 2022. 20 personas que dejaron a sus familias, a sus comunidades, 116 personas, cada una de ellas dejando a sus familias y a sus comunidades rotas. Rendimos homenaje a cada uno de ellos y nos solidarizamos con sus seres queridos, sus pueblos y sus organizaciones. Desafortunadamente, los homicidios no lo dicen todo. En el 2022, ONU Derechos Humanos promovió medidas de protección y acciones investigativas en 682 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras, 501 contra hombres y 163 en contra de mujeres, algunas de las cuales constituían violencia de género, y 8 contra personas LGBTIQ+, y 10 en contra de organizaciones. Quiero destacar el ataque con un carro bomba en contra de personas defensoras en Arauca, quienes se encontraban en la sede del movimiento de masa social y popular del Centro Oriente. El ataque por artefacto explosivo en contra del resguardo indígena Nasa Páez en Huila, y los atentados con bomba contra el alcalde de Cumbal en abril y contra el gobernador del resguardo indígena de Cumbal en octubre en Nariño. Nos preocupa, además,
el impacto negativo de una serie de panfletos presuntamente firmados por las Águilas Negras, las presuntas Águilas Negras, que amenazaban a varias personas defensoras, incluyendo miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca, miembros del movimiento estudiantil de la Universidad EAFIT de Antioquia, magistrados y magistradas de la Corte Constitucional de Colombia, quienes votaron a favor de la sentencia que despenalizó en febrero la interrupción del embarazo, y a la misma vicepresidenta cuando era candidata. Otros panfletos seguidos de amenazas de muerte generan temor y desplazamientos de personas defensoras del ambiente que denunciaban los riesgos de los proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches, Bolívar. Un grupo importante de alcaldes y alcaldesas, personeros y personeras, personas defensoras e integrantes de la comunidad indígena barí en el norte de Santander recibieron también amenazas de muerte e incluso atentados contra su vida presuntamente por parte de grupos armados no estatales en búsqueda de un control territorial. Estos solo son algunos casos. La violencia nunca debe normalizarse. Es importante implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que entregó su informe este año en el 2022. La Comisión de la Verdad recomendó una seguridad para la paz, atendiendo las causas profundas y estructurales de la desigualdad, del racismo y de la impunidad en Colombia. Frente a la situación de riesgo de personas defensoras, recomendamos la reforma completa de la Unidad Nacional de Protección, con participación de la sociedad civil y de la Oficina de ONU Derechos Humanos. Y saludamos los esfuerzos iniciales de su actual director para limpiar la institución de corrupción. Recomendamos al Congreso asignar recursos adecuados a cada uno de los ministerios e instituciones responsables de la adopción e implementación de medidas de protección colectiva y a aprobar la iniciativa para fortalecer la labor de derechos humanos de las personerías de los municipios de categoría 5 y 6, donde se registran los más altos niveles de violencia. Ellos están solos representando al Estado para la protección de los derechos humanos y necesitan ser reforzados en sus capacidades. Saludamos el avance para la ratificación del Acuerdo de Escazú y esperamos que se asignen también los recursos adecuados para la efectiva implementación del acuerdo que sirve para la protección de las personas defensoras ambientalistas. En términos de masacres, en el 2022 documentamos 92 casos de masacre, esto también representa un incremento respecto al 2021. Estas 92 masacres tuvieron 321 víctimas, 270 de ellas eran hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. 27 personas eran víctimas, pertenecían a los pueblos étnicos, 23 fueron indígenas y 4 afrodescendientes. Los departamentos más afectados por las masacres fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en el 2022 más de 80.000 personas fueron desplazadas. Casi 20% de esas personas eran niñas y niños. Más de 100.000 personas fueron confinadas en sus territorios. 70% eran indígenas y afrodescendientes. Los departamentos más afectados por los desplazamientos y confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. Como les mencioné, este informe aborda la nueva política de paz total y la transición y los cambios que el gobierno está haciendo a la política de seguridad hacia un modelo de seguridad humana. La política de paz total, además de construir un camino para llegar a la paz con los grupos armados, incluye el compromiso de fortalecer la implementación del acuerdo de paz
Y esto es muy importante porque el acuerdo de paz atiende las causas estructurales de la violencia y de la conflictividad en Colombia. El acuerdo de paz tiene capítulos específicos sobre la situación de seguridad, sobre las garantías, propone medidas para que el Estado llegue a los territorios, y hoy en día en Caquetá estamos viendo cuán importante es que el Estado esté presente en los territorios. Nos da el camino para la reforma rural integral y el desarrollo de los territorios. La Oficina de la ONU de Derechos Humanos observó retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, el territorio y el gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. El compromiso del nuevo gobierno con la implementación del capítulo étnico y el nombramiento de personas defensoras de los pueblos étnicos en cargos oficiales claves son señales muy positivas y esperanzadoras para la implementación del capítulo étnico. Valoramos también la decisión del gobierno de Estados Unidos de acompañar la implementación de este capítulo. Saludamos el acuerdo para la adquisición de tierras con el gremio ganadero, el reconocimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y los proyectos para una jurisdicción agraria. Creemos que es muy importante fortalecer la participación de las comunidades en la implementación de la reforma rural integral. Hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades del sector para generar un programa de acceso de tierra específicamente para mujeres campesinas. También saludamos la reforma de la política de drogas, con un enfoque menos punitivo, más social y de salud pública. Es importante que el gobierno se haya distanciado de una política que en algunos casos generaba más violencia contra las personas más vulnerables. Urge, sin embargo, al Estado adoptar e implementar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y un plan de acción para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tome en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y cuente con la participación de la sociedad civil. El proyecto de sometimiento es solo una parte de esto. En relación a las negociaciones de la paz total, llamamos a la inclusión de las poblaciones afectadas y a las mujeres en las negociaciones, y estamos con toda la disponibilidad de asesorar en temas de derechos humanos. Dada la urgencia de la situación en los territorios, el primer objetivo de estas negociaciones debe ser desescalar la violencia y mitigar sus impactos. Urgimos a todos los grupos armados no estatales y organizaciones criminales a respetar irrestrictamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cuando sea aplicable. Saludamos las medidas de emergencia tomadas por el Ministerio del Interior para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos y la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías. Son los primeros pasos que se tienen que consolidar y quiero celebrar la buena cooperación que tenemos con el Ministerio del Interior en estos temas. En lo que concierne la fuerza pública, queremos celebrar la adopción de un concepto de seguridad humana como fundamento de la nueva política de seguridad del gobierno. Este concepto amplía la noción tradicional de seguridad y establece una estrecha relación con los derechos humanos. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, en el 2022, al menos 103 miembros de la fuerza pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados no estatales. Nos solidarizamos con sus familias. ONU Derechos Humanos continuó recibiendo información desde los territorios sobre elementos y o mandos que estarían implicados en situaciones de connivencia y o corrupción con grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Es urgente fortalecer los mecanismos de control y darle prioridad a las investigaciones de estos casos.
La oficina recibió 71 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida que habrían presuntamente cometido integrantes de la policía y las fuerzas militares. Dentro de estas alegaciones, los sucesos ocurridos en la vereda del Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo, donde 11 personas perdieron la vida en el desarrollo de una acción del ejército, así como los hechos en el corregimiento de Chochó, Sucre, donde miembros de la Policía Nacional privaron arbitrariamente de la vida a 3 jóvenes, indican la urgencia de avanzar en la reforma de las doctrinas militar y policial y que se priorice la protección de la población civil en el diseño y en la ejecución de las operaciones militares y operativos policiales. ONU Derechos Humanos asesora técnicamente al gobierno, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, para que los derechos humanos sean debidamente integrados en este nuevo paradigma de seguridad humana y celebramos esa nueva relación de trabajo. La oficina, como les dije, transmitió 71 alegaciones al Ministerio de Defensa. El Ministerio consideró que en 41 casos no se cometió una violación al derecho a la vida, ya que se habrían respetado las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y el uso de las armas de fuego. Se habría respetado el derecho internacional humanitario o se trató de alegaciones que no involucraban a la fuerza pública. El Ministerio de Defensa también informó que había tomado acción en el caso de 30 alegaciones en las cuales sí podría haberse conculcado el derecho a la vida, incluyendo en algunos casos acciones penales y disciplinarias. Un método de trabajo ha sido acordado entre ONU Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa para revisar estos casos y alegaciones. La decisión de suspender los bombardeos dirigidos a objetivos de alto valor, donde se identifica la presencia de niños, niñas y adolescentes, es un avance importante. La adhesión de Colombia a la Declaración sobre Escuelas Seguras también lo es. Urge al Estado iniciar un proceso de reforma a la Ley de Inteligencia con amplia participación de la sociedad civil que contemple mecanismos adecuados de control y análisis de la información. ONU Derechos Humanos celebra y saluda la decisión de la Corte Constitucional de asignar a la justicia ordinaria la jurisdicción sobre la masacre del Tandil Tumaco que habría sido cometida por miembros de la fuerza pública en 2017. En lo que concierne a la justicia transicional, la oficina valora la apertura de 3 nuevos macrocasos y reitera la importancia de la apertura formal del macrocaso sobre violencia sexual. Es importante que a medida que avancen los procesos, las sanciones propias que sean impuestas por el Tribunal para la Paz deban considerar las preocupaciones y propuestas presentadas por las víctimas. Las audiencias de reconocimiento de responsabilidad que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos sobre secuestros, caso 01, y ejecuciones extrajudiciales, caso 03, a nivel nacional, en Bogotá y en el departamento del Cesar y de Norte de Santander son hitos significativos para el conocimiento de la verdad y la justicia en Colombia. También han sido importantes las medidas cautelares que protegen lugares en los que habría víctimas de desaparición en Antioquia y Valle del Cauca, entre otros. Frente a la multiplicidad de casos de desaparición en Colombia, sería importante adoptar una política integral para prevenir y actuar frente a la desaparición, para promover una mejor coordinación interinstitucional. Saludamos la labor de Luz Marina Monzón, antigua directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por haber construido esa institución e implementado su mandato. La aceptación en agosto por parte del Estado de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales constituye un avance importante para la búsqueda, la investigación y la erradicación de la desaparición forzada. Por último, y para cerrar, sobre el derecho a la reunión pacífica,
En 2022, la oficina documentó 110 casos de personas detenidas y privadas de su libertad en relación con las protestas del paro nacional del 2021. 95 hombres y 15 mujeres. La mayoría de las personas imputadas son jóvenes entre 18 y 28 años en condiciones de vulnerabilidad, algunos acusados de actos de terrorismo y de concierto para delinquir. Recomendamos a la Fiscalía General de la Nación a que la persecución de hechos violentos durante las protestas observe las normas y estándares de derechos humanos, incluyendo la aplicación e interpretación de tipos penales acorde a hechos perseguidos. Además, recomendamos que se avance en la investigación de las violaciones cometidas durante el paro nacional del 2021, particularmente los homicidios en el contexto de las protestas, las lesiones graves, incluyendo oculares, y la violencia de género, y se lleve a los presuntos perpetradores ante la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Invito a continuación a la señora Mireya Villar, ella es la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y nos va a hablar sobre el valor agregado de este informe y todo el aporte del Sistema de Naciones Unidas en Colombia a los derechos humanos. Bueno, gracias, Juliet, por la presentación y por ponernos a todos en contexto. Buenos días a todos. Es un placer acompañar la presentación del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Ustedes sabrán que este es el primer informe que se presenta en el marco de la administración Petro, así como el primer informe después de la extensión y diría profundización del mandato de la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, que va a estar con nosotros por lo menos 9 años más, y algo por lo cual me gustaría felicitar tanto al Gobierno por tener el lujo de tenerlos, como a la Oficina por poder seguir haciendo su labor. Y quisiera, por tanto, aprovechar y resaltar el trabajo que desde hace décadas realiza esta oficina en distintas coyunturas y gobiernos, pero en cualquier caso, la protección de la defensa de los derechos humanos y el apoyo a los procesos de participación han sido ejes centrales de su tarea aquí en el país. Es un trabajo muy centrado en los territorios y eso creo que les ha dado una gran dosis de legitimidad con las comunidades y los distintos grupos de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos y los liderazgos étnicos a quienes acompañan. De mi parte, unos muy breves comentarios. Yo quisiera resaltar 2 mensajes que están, cuando tengan la oportunidad de leer con calma el informe, creo que van a detectar. Por un lado, el más obvio, pero no menos doloroso, que es que las comunidades de grandes partes del territorio colombiano siguen hoy sufriendo altos niveles de violencia. Esto lo vemos hoy en particular bajo la lente de los derechos humanos, pero es también un recordatorio que tenemos cotidianamente de parte de nuestros socios de la comunidad humanitaria. En breve, los ceses bilaterales en sí mismos no bastan para sacar el yugo del control social de los grupos armados de las comunidades más afectadas. Y un segundo mensaje es que los nuevos conceptos alrededor de la paz y la seguridad, los ajustes normativos, las acciones y los enunciados que se han avanzado en estos primeros meses de gobierno deben consolidarse, sí, en políticas, en presupuestos, en institucionalidad local y en acceso a servicios y protección que en su conjunto logren cambiar la realidad de tantas comunidades. Es por ende una tarea de largo aliento que requiere mucha coherencia e integralidad en las apuestas del Estado y que sobre todo, creemos nosotros, no puede ignorar los valiosos pasos que ya ha hecho Colombia, por ejemplo, con un sistema integral para la paz. Que los renovados esfuerzos de construcción de paz no estén todavía fundamentalmente cambiando la situación de las comunidades
que están bajo el control de los grupos armados no estatales, creo que es algo que no debería ni esconderse, pero tampoco bajarnos los ánimos, todo lo contrario. La voluntad del Gobierno Nacional de construir paz es una ventana de oportunidad donde la atención y respuesta a las causas estructurales de la situación de violencia en los territorios pueda ser atendida. Y esto, quisiera subrayar, pasa al menos por varios esfuerzos. Uno, garantizar la amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad en esta construcción de la paz, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local. Y para ello, el rol del Estado que permita garantizar los derechos de participación en sí mismo. Y segundo, facilitar una respuesta conjunta y coordinada del Estado para atender estas causas estructurales del conflicto armado, y esto implica la implementación de una agenda de desarrollo coordinada, organizada, focalizada, que acelere la plena implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Los informes que emite la Oficina de Derechos Humanos anualmente se dirigen en primera instancia al Estado colombiano, pero ellos tienen también que informar el trabajo de todos aquellos presentes aquí hoy que queremos ver transformaciones en los territorios más vulnerados de Colombia. Y lo digo porque si bien el análisis y las recomendaciones son autoría de la Oficina de Derechos Humanos, nos compete en lo que hace a la ONU a todos los miembros del equipo de país, a las 26 agencias, fondos y programas en Colombia, apoyar la implementación o el acompañamiento a la implementación de sus recomendaciones. Y esto es particularmente relevante porque nos encontramos ahora mismo empezando la preparación de un nuevo marco de cooperación que guiará el accionar del Sistema de Naciones Unidas en el país por los próximos 4 años. Y mi compromiso como coordinadora residente y sin duda el del resto de los representantes es de arropar la labor de la Oficina de Derechos Humanos, amplificando su alcance desde los diversos activos que como ONU tenemos en el país. Y es que nuestra diversidad temática nos permite acompañar desde asuntos concretos de paz y desarrollo con enfoques diferenciales hasta asuntos más transversales como el fortalecimiento del ordenamiento territorial y la restitución de derechos donde la presencia estatal está en proceso de construirse. El respeto y la protección de los derechos humanos es una agenda que viene avanzando en Colombia y debe mantenerse como norte en el desarrollo de oportunidades que puedan generar confianza y la legitimidad del Estado para que los derechos sean una realidad para todos. Y las víctimas, los defensores de derechos, los liderazgos comunitarios, las comunidades étnicas en particular necesitan más que nunca permanecer en el centro de cualquier agenda de construcción de paz. Gracias. Muchas gracias a la señora coordinadora residente. Invito a continuación a la señora Aura Rodríguez. Ella es defensora de derechos humanos y viene en representación de las plataformas de derechos humanos. Le hemos pedido que sobre el informe anual nos cuente cómo reciben las plataformas y los defensores el informe, aunque sabemos que es muy poquito tiempo de entrega, y qué recomendaciones destacaría del informe en el tema de defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos. Señora Aura. Bueno, 5 minutos son pocos, pero intentaré ajustarme. Bueno, lo primero es, por supuesto, agradecer la invitación y el trabajo que siempre hemos tenido de la mano con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para las organizaciones de derechos humanos, para las plataformas, especialmente para la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, para la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y para la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. El trabajo de la oficina siempre ha sido un trabajo muy importante, ya que durante todos estos años ha sido respaldo a las denuncias que siempre hemos hecho de la grave situación de derechos humanos en el país. Lo segundo es decir que estamos también muy contentos, como ya lo decían antes, de la renovación del mandato por 9 años. Nos parece que es un gesto muy importante del Gobierno Nacional y esperamos seguir contando con el apoyo y el buen trabajo que ha hecho la oficina y por supuesto la asesoría directa que ha tenido frente al Gobierno y al Estado en su conjunto. Esperamos también que sigan siendo ejemplares todo el trabajo que ha venido haciendo la oficina, los informes, las recomendaciones
recomendaciones frente a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, de líderes y lideresas en el país, de los pueblos étnicos y por supuesto todo el trabajo que han hecho de vigilancia, de observación, de recomendaciones, asesoría frente a la implementación del acuerdo final de paz desde una perspectiva de derechos humanos. Para nosotros, cuando leíamos un poco el informe, yo preparaba la presentación frente a las recomendaciones, debemos decir que claramente el primer renglón de las recomendaciones dice que no se olviden, que recuerden que en todos los informes anteriores hay recomendaciones y gran parte de ellas no se han cumplido en el país. Esto no hay que olvidarlo, hay recomendaciones de un paquete grande de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de derechos civiles, políticos, que por supuesto no debemos olvidar y que por ahí empieza el apartado de las recomendaciones y es muy importante para nosotros recordar y saber que ahí están y que estamos en mora de cumplirlo. Lo segundo es que las plataformas de derechos humanos hemos dicho y nos recogemos en el informe en que estamos y seguimos viviendo una grave situación de derechos humanos en el país. Hemos documentado cómo vivimos una nueva ola de violencia que especialmente se agudiza en 6 grandes regiones del país con crisis humanitarias a las cuales hay que atender y que agradecemos, por supuesto, que en esta nueva ola de cambio que desde el gobierno nacional se impulsa, se prioricen unos problemas. Sin embargo, la situación no va a cambiar de la noche a la mañana. Somos un país que ha tenido graves condiciones en el pasado y que debemos seguir trabajando de una manera permanente y constante. Lo otro tiene que ver, y tenemos que decirlo, que el conjunto de las recomendaciones que en este informe presenta la oficina no recoge recomendaciones frente a la pobreza y la desigualdad que vive el país. Ya hemos dicho y hemos alertado en distintos informes desde las plataformas de derechos humanos cómo la lucha contra el hambre debe ser una de las prioridades. Estamos hablando de más de 15 millones de personas en el país que se encuentran en una condición de hambre extrema y que más de 2 millones de familias en Colombia ya no comen ni siquiera las 3 veces al día, y esas son parte de las condiciones que esperábamos se reflejara también en el informe y que desafortunadamente no lo encontramos. Sin embargo, las recomendaciones que contemplan frente a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, frente a la participación de la sociedad civil, del papel de la Fiscalía, las recomendaciones frente al Congreso, por supuesto las acogemos y nos parecen fundamentales en este periodo. Como solo tengo 5 minutos, tengo que terminar diciendo que para las plataformas de derechos humanos es muy importante la labor de la oficina, pero también agregaríamos una serie de recomendaciones al informe y especialmente en este momento que tiene que ver con la mirada integral de los derechos. Como nunca y especialmente en este periodo estamos discutiendo un Plan Nacional de Desarrollo que está cambiando un poco este modelo, por lo menos de decisiones económicas que exigíamos las plataformas y que además recogen gran parte de las recomendaciones anteriores. Esperamos que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República puedan efectivamente hacer real una plena vigencia de los derechos humanos, una progresión en la superación de la pobreza y la desigualdad en el país, y que especialmente discusiones como la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, esté centrada en una perspectiva de derechos humanos que recoja en realidad todas esas exigencias que desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales se han manifestado por años, y que especialmente ese brote de protesta social que hubo de las nuevas generaciones en los últimos años se vean reflejados en estos cambios, y que suponga, por supuesto, una participación real de las organizaciones de estos movimientos, porque solamente vamos a lograr superar una grave situación de derechos humanos, un conflicto armado que desafortunadamente vuelve a resurgir a partir de lo que dicen las organizaciones, las comunidades, los ciudadanos, las ciudadanas, y esto debe ser el centro de lo que hasta ahora, de aquí para adelante, vemos que es posible y que tenemos otras condiciones. Todavía queda mucho camino por recorrer. Gracias a los informes hay que seguir haciendo alertas y seguiremos nosotros denunciando y exigiendo una plena vigencia de los derechos desde una mirada integral. Muchas gracias a la defensora Aura. Invito a continuación al asesor del Ministerio de Defensa, señor Manuel Vargas. Al Ministerio de Defensa les hemos pedido que nos hable un poco de la adopción e implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales
y todo lo relacionado con protección a defensores, ley de inteligencia, entre otros. Son 5 minutos. Es demasiado lo que le pedimos, pero bueno. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, les extiendo un saludo de parte del señor Ministro para la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez, quien por razones de fuerza mayor no pudo acompañarlos, pero que está muy al tanto no solamente de este evento, sino de toda la participación y de toda la colaboración que nos ha brindado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En ese orden de ideas, les expreso de parte del Ministerio que recibimos con gran interés y con mucho respeto las recomendaciones efectuadas por la oficina. Son muy importantes en este momento, en un momento en el que nos encontramos en un proceso de fortalecimiento del sector defensa, ¿sí? Y en un proceso de fortalecimiento que pasa por la formulación y desarrollo de nuevas políticas públicas que fortalezcan y transformen el sector defensa en materia de derechos humanos, en materia de convivencia, en materia de seguridad y efectivamente en materia de defensa. Todo esto con un enfoque genuino de derechos humanos y diferencial bajo la observancia de los estándares internacionales. En ese sentido, pensamos nosotros que las recomendaciones pueden implementarse de manera progresiva, ya lo decían ustedes en sus intervenciones. Hay una gran expectativa sobre este gobierno y esa gran expectativa se traduce en ir tomando medidas desde el día cero, pero se reflejarán solamente con el paso del tiempo como se vaya sentando también la situación política que vive el país. Hemos recibido una herencia de 200 años de historia republicana y estamos tratando de cambiarla, pero eso toma tiempo. Esas recomendaciones entonces no pasan solamente, digamos, por recibir un informe como letra, sino que queremos que sean parte de un proceso de diálogo como el que efectivamente hemos venido teniendo desde hace un par de meses, cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos no solamente con ustedes, sino con sus equipos. Hemos buscado, digamos, fortalecer esas relaciones a través, por ejemplo, de un acuerdo de entendimiento para el desarrollo de acciones concretas de asistencia técnica sustentadas en el acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional el pasado 25 de enero, que son una muestra un poco de que nuestra relación va mucho más allá de este informe. Sobre la segunda pregunta, el tema de desmantelamiento, pues para el Gobierno Nacional es una prioridad el tema de desmantelamiento, pero lo hacemos, digamos, basados, tomando como pilar el cumplimiento del acuerdo de paz. Para nosotros el desmantelamiento pasa sobre todo por comprender y poder desatrasar el cuaderno, como se dice popularmente, buscando qué se ha dejado de implementar y buscando la posibilidad de hacer efectivo lo que se acordó en La Habana. Obviamente con el respeto absoluto al mandato legal que se definió para la Comisión Nacional de Garantías, de la cual hacemos parte y digamos que está reglamentada a través del decreto 124/2017. El señor presidente en tan solo 6 meses, y quiero destacar esto, ha presidido 3 sesiones plenarias de esta comisión, el pasado 2 de octubre, el 13 de diciembre y el pasado 24 de febrero de este año, y allí se han dado indicaciones concretas para la adopción de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales. De esta instancia hacemos parte como sector defensa en representación de nuestro viceministro de Políticas para la Defensa y la Seguridad. Además de la participación de los actores relevantes para la adopción e implementación de la política, creemos que con el liderazgo de la unidad de implementación del Acuerdo de Paz de la Presidencia de la República se debe seguir avanzando de manera simultánea y con mayor celeridad en el trabajo técnico y en la toma de decisiones, mediante sesiones de la Subcomisión Nacional de Garantías y el equipo de trabajo conformado por delegados de entidades del gobierno. Asimismo, el tema de desmantelamiento pasa por una vinculación de uno de los temas que ustedes planteaban, y es el tema de inteligencia. Digamos, para nosotros es fundamental fortalecer, y eso se ha visto, digamos, con la adopción de las estrategias, de los planes que ha tomado tanto Policía Nacional como Fuerzas Militares. Hablo del Plan Perseo y del Plan San Pedro Clavel, a través de los cuales no solamente se busca fortalecer las acciones de inteligencia de nuestras fuerzas, sino que se procura también una articulación y sobre todo pensar a los organismos de inteligencia como una comunidad de inteligencia, que vayan hacia la articulación no solamente entre los organismos, sino también con las instituciones encargadas de la judicialización. Finalmente, en términos de las acciones de corto y mediano plazo que venimos preparando desde el Ministerio de Defensa para fortalecer la implementación de la política de cero tolerancia contra la violencia sexual, es importante señalar 3 vías. Primero,
la necesidad de crear una política de derechos humanos al interior, no solamente de las fuerzas, sino del sector defensa en su conjunto, hablo incluso de la comunidad de inteligencia, que integre estándares internacionales y nacionales o que los fortalezca en el caso de ya existir, siguiendo las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que es uno de los pilares para el diseño de la política pública, y no solamente este informe, sino también, como lo dije hace algún momento, el acuerdo de paz, profundizando en la transversalización de los enfoques diferenciales. En segundo lugar, valoramos la valoración del contenido de la malla curricular de educación, que le apunta, como se señalaba en el informe y como algunos de ustedes lo dijeron en sus comentarios, a la revisión de la doctrina militar y a la revisión de la doctrina policial, pero impactando sobre todo en términos de educación, de formación, de instrucción, en términos de derechos humanos hacia la fuerza pública, y esto incluye la capacitación en prevención de violencias basadas en género y de violencia sexual. Finalmente, ahora sí, ya para terminar, como acciones de corto y mediano plazo, buscamos la implementación de una estrategia de seguimiento a las denuncias de hechos y de violencias basadas en género y de la violencia sexual para el impulso de las investigaciones y la adopción de medidas efectivas de prevención. Creo que en términos generales esta es nuestra retroalimentación al informe y quisiera terminar agradeciéndoles nuevamente a ustedes por el trabajo y el proceso que llevamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación invito al embajador del Reino Unido, señor George Hodgson. A él le hemos pedido que nos cuente cómo analiza el informe y cómo cree que debe fortalecerse el apoyo de la comunidad internacional en materia de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Me gustaría empezar al agradecer a la oficina este espacio para discutir los importantes hallazgos de este informe, en particular en lo que respecta al impacto de la violencia territorial en los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Me han dado dos preguntas: ¿cómo analizo el informe? Y segundo, ¿en qué temas considero importante reforzar la cooperación internacional en materia de derechos humanos? No voy a extenderme en contestar a la primera y no presumo hablar por parte de la comunidad internacional, pero sí creo que las preocupaciones destacadas en el informe son de verdad preocupaciones compartidas, y creo que las recomendaciones del informe son recomendaciones compartidas también. Vemos con preocupación cómo la violencia ejercida por grupos no estatales y organizaciones criminales impactan gravemente en la situación de derechos humanos, y la continuidad de hechos de extorsión, intimidación, amenazas, desapariciones y asesinatos que afectan particularmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que ejercen labores de liderazgo social, defensa de derechos y apoyo a la paz. Y la situación de los defensores de derechos humanos, subrayada por Juliet, es una gran preocupación. En cuanto a la segunda pregunta sobre cómo fortalecer la cooperación internacional, evidentemente el corazón del problema de las violaciones de derechos humanos es el conflicto en el país. Y diría yo que la cooperación internacional tiene un rol fundamental en el apoyo político y práctico en tres sentidos. Uno, la implementación del acuerdo de 2016. Dos, en la próxima fase de la construcción de paz en este país, en la búsqueda
de una paz duradera. Y 3, en los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil en asegurar la seguridad humana en todos los territorios del país. Para terminar, me gustaría reconocer algunos de los avances importantes destacados en el informe y compartir con ustedes la idea de que lo que está pasando en Colombia en algunos sentidos puede ser un ejemplo al resto del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en los avances en la justicia transicional en el último año, con la publicación del informe de la Comisión de Verdad, con los logros de la JEP. Y hablando como diplomático británico, veo mucho interés en una parte de mi país, en Irlanda del Norte, en las lecciones en cuanto a la justicia transicional en Colombia. La segunda lección tiene que ver con la violencia sexual en situaciones de conflicto, que fue el tema de una gran conferencia en Londres en noviembre del año pasado, con una gran delegación de casi 40 colombianos y colombianas. Y creo, por ejemplo, que el trabajo en el contexto del macrocaso 11 de la JEP, el trabajo liderado por las víctimas de la violencia sexual en conflictos, es algo que se podría compartir con el resto del mundo. Bueno, termino aquí, pero espero que este informe y la conversación sean insumos importantes en la construcción de una paz duradera en este país y en la implementación del concepto de la seguridad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Para finalizar, Julie, nuestra representante en Colombia, va a hacer unas palabras. Gracias, Diana. No quería cerrar este evento sin agradecer a los panelistas por sus intervenciones, por sus sugerencias, ahora tus recomendaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto, son muy pertinentes y vamos a considerar todos los consejos que ustedes nos dan. Quería compartirles que el informe será presentado oficialmente ante el Consejo de Naciones Unidas en Ginebra el 7 de marzo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y habrá una discusión ahí en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Colombia. Invito a todas las personas acá presentes y los que nos oyen en redes a leer el informe que está en nuestra página web y donde también hemos puesto las respuestas que recibimos del gobierno al informe. Y quiero decir que es bastante grato para mí poder presentar este informe en un contexto político de apertura hacia los derechos humanos, donde puede haber un diálogo constructivo para avanzar los derechos humanos y donde el gobierno reconoce los problemas de derechos humanos que tiene que enfrentar. La tarea no es fácil, son problemas de muchas generaciones que hay que resolver y la situación en los territorios es muy grave, pero esta nueva actitud es portadora de esperanza y a nosotros nos permite avanzar en una relación constructiva e importante. Y estamos acá para servir a todas las colombianas y a todos los colombianos a avanzar en la protección de estos derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, defensores y defensoras de derechos humanos, sociedad civil y representantes de distintas autoridades del gobierno y del Estado. Queremos también reconocer el compromiso del viceministro de Defensa y del ministro del Interior,
quienes habían confirmado asistencia, pero por los hechos que están sucediendo en Los Pozos, Caquetá, San Vicente del Caguán, no pudieron asistir. Los invitamos a tomar algo y a leer el informe. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los colegas periodistas ya los vamos a atender en rueda de prensa.